Durante décadas, ciertas imágenes han provocado algo más que inquietud. Han dejado cicatrices visuales en la memoria. No se trata de escenas armadas con efectos ni del artificio cinematográfico. Son fotografías o representaciones que por su contexto, estética o trasfondo, despiertan una sensación inmediata de incomodidad. Algunas surgieron de eventos reales y otras de interpretaciones artísticas que se volvieron leyenda. Pero todas comparten un mismo efecto, permanecen incluso cuando se intenta olvidarlas. Una de las más conocidas es la pintura titulada The Hansrace System, creada en 1972 por el artista estadounidense Bill Stoneham. El cuadro muestra a un niño de expresión vacía junto a una muñeca de rostro inexpresivo. Detrás de ellos una puerta de vidrio cerrada y en ella se dibujan decenas de manos presionadas contra el cristal, como si quisieran salir. Desde su primera exposición, varios testigos reportaron una sensación de incomodidad persistente. Décadas más tarde, la obra reapareció en una subasta en línea con una leyenda oscura. Los personajes, decían, se movían por la noche. La pintura generó oleadas de malestar físico en quienes la veían, dolores de cabeza, náuseas y sueños perturbadores. Sin embargo, el elemento más desconcertante no provino del lienzo, sino de lo que la audiencia creyó ver en él. Otra imagen, esta vez surgida de un caso documentado, se tomó tras un suceso que desafía todo sentido común. En los años 30, Carl Tanzler, un técnico radiólogo en Florida, desenterró el cuerpo de una joven que había fallecido años antes por una enfermedad respiratoria. Durante más de 7 años vivió con el cadáver en su hogar, aplicándole procedimientos para evitar su deterioro. Sujetó los huesos con alambre, cubrió la piel con seda embebida en cera, colocó ojos de cristal y mantuvo la figura vestida, peinada y perfumada. La fotografía que se tomó del cuerpo tras su recuperación no requiere contexto para incomodar. La reconstrucción, inerte y rígida, se percibe como una figura a medio camino entre una persona y una marioneta. La imagen continúa circulando en archivos históricos y sigue siendo una de las más perturbadoras captadas por una cámara. En otro caso, una fotografía tomada en 1966 en la escalera Tulip, en la National Maritime Museum de Greenwich, muestra una figura blanca, casi traslúcida, ascendiendo por los escalones de caracol. El fotógrafo, que había acudido con su esposa a una visita guiada, afirmó no haber visto a nadie al momento de disparar el obturador. El análisis técnico descartó doble exposición o alteración mecánica. La figura parece envuelta en una túnica con el rostro oculto y da la impresión de estar suspendida más que caminando. Esta imagen se publicó en medios británicos y se convirtió en una referencia clásica en estudios de fenómenos no identificados. Otra pintura que generó consecuencias fuera del marco fue la titulada El Niño Llorón, atribuida a Bruno Amadio, también conocido como Giovanni Bragolin. Durante los años 80 en el Reino Unido se le atribuyó una cadena de incendios en distintas viviendas. En todos los casos el retrato del niño, reproducido en masa, se encontraba colgado en el lugar. Lo más llamativo es que tras los siniestros, el cuadro aparecía intacto entre los escombros. Esta coincidencia se difundió rápidamente y generó histeria mediática. Aunque no se encontró una causa física para los incendios relacionada con la pintura, el número de incidentes en que estuvo presente fue suficiente para alimentar la idea de una maldición. Muchos propietarios comenzaron a deshacerse del retrato y en algunos sectores se organizaron quemas públicas. Una de las imágenes más impactantes por su crudeza documental fue tomada el 11 de septiembre de 2001. Se trata de The Falling Man, una fotografía capturada por Richard Drew que muestra a un hombre cayendo en línea recta desde una de las torres del World Trade Center. A diferencia de otras imágenes que documentaron el evento, esta no contiene fuego, escombros ni estructuras colapsando. Solo muestra a una persona suspendida en el aire, en posición vertical, con una serenidad involuntaria. La imagen fue duramente debatida en medios internacionales y retirada de la circulación en muchos periódicos. Sin embargo, su fuerza simbólica y su realismo silencioso la convirtieron en uno de los documentos visuales más contundentes del siglo XXI. Dentro del campo de la especulación tecnológica, otra imagen que marcó a generaciones fue la divulgada en 1995 como parte del material de una supuesta autopsia realizada en una entidad no humana en Roswell, Nuevo México. La figura,
tendida sobre una mesa metálica, presentaba extremidades delgadas, cabeza amplia y ojos oscuros y grandes. Aunque el video fue desacreditado más tarde por uno de sus creadores, que reconoció haberlo dramatizado con fines de entretenimiento, durante años fue considerado evidencia de encubrimiento. La imagen del supuesto cuerpo circuló por revistas, programas de televisión y foros. Su impacto visual no reside en los detalles anatómicos, sino en la posibilidad, durante mucho tiempo considerada seria, de que aquel registro mostrara algo que no pertenecía a este mundo. Finalmente existe una imagen ligada a múltiples versiones, captada por cámaras de seguridad en distintas regiones del mundo, siempre con un patrón similar. Una figura femenina vestida de blanco, de pie junto a una carretera desierta, generalmente en medio de la noche. Su rostro es difuso, su postura inmóvil. En algunos casos, la imagen muestra una figura apareciendo repentinamente o desvaneciéndose cuando el vehículo se acerca. Este fenómeno se ha reportado desde Argentina hasta Filipinas, con nombres locales distintos, pero la figura se repite. La más conocida es la de la llamada Rubia de Kennedy, de Buenos Aires, cuya leyenda surgió en los años 80 tras varios reportes similares. Aunque las imágenes disponibles son de baja calidad y ninguna cuenta con validación técnica sólida, su estética minimalista, una figura blanca detenida en la oscuridad, genera un efecto inmediato. Cada una de estas imágenes adquirió su poder no únicamente por lo que muestra, sino por lo que activa en quienes la observan. Ya sea por su ambigüedad, su origen o el relato que la acompaña, se mantienen como elementos persistentes en una cultura visual contemporánea. Algunas fueron tomadas por accidente, otras nacieron desde la ficción artística y unas más surgieron del registro de episodios históricos. Pero todas comparten una cualidad poco frecuente. Ninguna necesita explicación para causar miedo. Suscríbete. YouTube cree que te gustaría este video y esta lista de reproducción.